La tormenta rugía con fuerza, arrasando el pequeño pueblo y convirtiendo las calles en ríos furiosos. En medio del caos, Joaquín se abría paso entre el agua y los escombros, ignorando el peligro que lo rodeaba. Joaquín, un joven humilde de 22 años, siempre había sentido que la vida le guardaba un destino especial. Vivía con su madre en una modesta casa y, aunque no tenían mucho, su corazón estaba lleno de valor y esperanza. Los gritos de una madre desesperada captaron su atención. Dentro de una casa a punto de colapsar, un bebé lloraba atrapado en una cuna que flotaba peligrosamente. Sin pensarlo dos veces, Joaquín se lanzó al agua, rescatando al pequeño en un acto heroico que sería capturado por las cámaras de un noticiero local. Pero lo que parecía un simple acto de valentía despertó secretos enterrados. Una llamada inesperada reveló una verdad oculta por años. Joaquín no era quien siempre creyó ser. Un abogado misterioso aseguró que su familia biológica le había dejado una herencia inimaginable, pero para reclamarla debía enfrentarse a enemigos poderosos y a verdades dolorosas. Lo que Joaquín descubrió sobre su verdadero origen no solo pondría en riesgo su vida, sino que lo llevaría a enfrentarse a una familia dispuesta a todo por conservar su fortuna. Su acto de valentía en la inundación fue solo el principio de una historia que cambiaría su destino para siempre. ¿Quieres saber cómo un joven humilde se convirtió en el heredero inesperado de un imperio? Suscríbete y comenta desde donde estás viendo esta historia para no perderte ni un solo detalle. El agua reveló más que secretos. La verdadera batalla de Joaquín apenas comienza, y las traiciones que enfrentará pondrán a prueba todo lo que conoce. ¿Estás listo para descubrir el destino que le espera? La lluvia caía con furia sobre el pequeño pueblo, convirtiendo las calles en ríos embravecidos. Joaquín, un joven de 22 años, corría entre el caos tratando de ayudar a quienes quedaban atrapados. Vivía con su madre en una casa modesta y, aunque no tenían mucho, él siempre había sentido que la vida le tenía preparado algo más grande. Los gritos de auxilio lo sacaron de sus pensamientos. A lo lejos, vio una mujer desesperada señalando hacia una casa semiderruida por la corriente. Dentro, un bebé lloraba, atrapado en una cuna que flotaba peligrosamente. Sin pensarlo dos veces, Joaquín se lanzó al agua, sintiendo la fuerza de la corriente tirando de él. Cada brazada le costaba un esfuerzo titánico, pero no se detuvo. Cuando por fin llegó a la cuna, tomó al bebé en brazos y con dificultad regresó a tierra firme. La madre lo abrazó entre lágrimas, agradeciendo entre sollozos. Minutos después, las cámaras de un noticiero local captaron el momento, convirtiendo a Joaquín en un héroe inesperado. Pero él no tenía idea de que aquel acto de valentía desencadenaría una verdad que cambiaría su vida para siempre. 2 días después de la inundación, Joaquín aún no podía salir de casa debido al desastre que había dejado el agua. Las calles seguían llenas de escombros, y el pueblo entero trabajaba para recuperar lo poco que quedaba. Su madre, Rosa, encendió la televisión mientras preparaban el desayuno. De repente, su rostro palideció al ver la noticia. El héroe de la inundación, decía el titular, mostrando el momento exacto en que Joaquín rescataba al bebé. «Mira eso, hijo», exclamó, con una mezcla de orgullo y temor. «Ahora todo el mundo sabe quién eres». Joaquín se rió, restándole importancia. «No es para tanto, mamá. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Antes de que Rosa pudiera responder, el teléfono sonó. Era extraño, pues casi nadie los llamaba. Joaquín contestó, y una voz firme pero educada habló al otro lado. «Señor Joaquín García, mi nombre es Ernesto de la Torre. Soy abogado y necesito hablar con usted urgentemente». Joaquín frunció el ceño. «¿Abogado? ¿Por qué?» «Es sobre su familia biológica», dijo el hombre con calma. «Hay cosas que debe saber». El corazón de Joaquín se aceleró. ¿Familia biológica? ¿Acaso había vivido una mentira todo este tiempo? El abogado insistió en que Joaquín debía reunirse con él en la capital. Tras mucho dudar, convenció a su madre de que lo dejara ir. Rosa estaba inquieta, pero no podía negarse a la necesidad de respuestas que quemaban dentro de su hijo. La mañana siguiente, Joaquín abordó un autobús hacia la ciudad. Miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Siempre había sentido que algo faltaba en su historia. Su madre le decía que su padre había muerto cuando él era bebé, pero ahora empezaba a cuestionarlo todo. Después de varias horas de viaje, llegó a la dirección que le había dado el abogado, una mansión imponente a las afueras de la ciudad. La enorme reja de hierro se abrió lentamente, y Joaquín sintió un escalofrío al entrar.
Un mayordomo lo recibió con una leve inclinación de cabeza. Señor Joaquín, el licenciado de la Torre lo espera en la biblioteca. Joaquín siguió al mayordomo, sintiéndose fuera de lugar. Pero lo que más le sorprendió fue lo que vio colgado en una de las paredes del pasillo, un retrato de su madre cuando era joven. Se detuvo en seco. ¿Por qué hay una foto de mi madre aquí?, preguntó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. El mayordomo lo miró con expresión indescifrable. Porque esta ha sido siempre su verdadera casa, señor. Joaquín entró a la biblioteca con la mente hecha un torbellino. Allí, sentado tras un escritorio de caoba, estaba Ernesto de la Torre, un hombre mayor de traje impecable. Señor García, es un placer conocerlo, dijo el abogado, invitándolo a sentarse. Dígame de una vez qué está pasando, exigió Joaquín, aún impactado por la foto de su madre. Ernesto asintió con calma. Usted es el único hijo de don Arturo Landaeta, uno de los empresarios más influyentes del país. Su madre, Rosa, fue el gran amor de su vida, pero la familia Landaeta nunca aprobó su relación. Lo amenazaron, lo presionaron, y al final, su padre murió en circunstancias sospechosas. Joaquín sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No puede ser. Su madre lo ocultó para protegerlo. Temía que la familia Landaeta intentara arrebatárselo. Pero ahora, tras el fallecimiento del último patriarca de la familia, usted es el único heredero legítimo. Joaquín sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasa si no quiero nada de esto? Ernesto lo miró fijamente. Entonces alguien más lo reclamará. Y créame, joven, hay personas que harían lo que fuera por quedarse con lo que le pertenece. Esa noche, Joaquín no podía dormir. Le habían dado una habitación en la mansión, pero el lujo y la frialdad del lugar le resultaban abrumadores. Se sentía como un extraño en su propia historia. Las palabras de Ernesto aún resonaban en su cabeza. Hay personas que harían lo que fuera por quedarse con lo que le pertenece. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, con cautela. Una mujer joven, de unos 25 años, entró en la habitación. Tenía el cabello largo y oscuro, y una mirada intensa. Tú eres Joaquín, ¿verdad?, dijo en un susurro. Sí, ¿quién eres tú? Me llamo Victoria Landaeta, respondió. Soy tu prima. Joaquín la miró con desconfianza. ¿Por qué estás aquí a esta hora? Victoria se acercó y, con un tono serio, le dijo. Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde. Hay personas en esta casa que no quieren que descubras la verdad. El estómago de Joaquín se contrajo. ¿Qué quieres decir? Victoria lo miró a los ojos y le susurró. Tu padre no murió por accidente. Lo asesinaron. Y si te quedas aquí, tú podrías ser el siguiente. Joaquín sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Estaba atrapado en una historia mucho más grande de lo que jamás imaginó. Las palabras de Victoria seguían resonando en la mente de Joaquín. Si te quedas aquí, tú podrías ser el siguiente. No había dormido en toda la noche, y cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, ya había tomado una decisión. No quería ser parte de una familia de millonarios, mucho menos si eso significaba vivir con miedo. Se vistió rápidamente y tomó la mochila que siempre llevaba consigo. Su plan era simple, salir de la mansión antes de que alguien más se diera cuenta. Sin embargo, al bajar las escaleras, encontró al mayordomo esperándolo en la entrada principal. Señor Joaquín, el licenciado de la Torre desea verlo antes de que se marche, dijo con una sonrisa cortés. Joaquín sintió un escalofrío. ¿Cómo sabían que iba a irse? Intentó insistir en que debía marcharse, pero el mayordomo no se movió de su lugar. Será mejor que lo escuche. Hay cosas que aún no sabe. Joaquín apretó los puños. Sentía que estaba atrapado en una telaraña de secretos y que cada intento de escapar lo enredaba más. No tenía opción. Con pasos pesados, se dirigió nuevamente a la biblioteca para enfrentar al abogado. Ernesto de la Torre lo esperaba con la misma expresión imperturbable de siempre. Sobre el escritorio había un viejo sobresellado con lacre. Me imaginé que intentarías irte, dijo el abogado, entrelazando las manos. Pero antes de tomar una decisión, necesitas leer esto. Joaquín se acercó lentamente. Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó una carta escrita con una caligrafía elegante. Su corazón latía con fuerza cuando reconoció el nombre al final de la hoja. Para mi hijo, Joaquín. Con amor, tu padre. Su visión se nubló por las lágrimas mientras leía. En la carta, su padre le hablaba de su amor por él y por Rosa.
Confesaba que había intentado alejarse de la familia Landaeta y que, al hacerlo, había despertado la ira de su hermano mayor, Eduardo. Si alguna vez lees esta carta, significa que mi plan falló y que ya no estoy para protegerte. No confíes en Eduardo. Él es capaz de cualquier cosa por conservar la fortuna de la familia. Tienes que ser fuerte. Tienes derecho a reclamar lo que es tuyo, pero no será fácil. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Su padre no había muerto en un accidente. Lo habían asesinado. Y ahora, él estaba en la mira. Joaquín terminó de leer la carta con las manos temblorosas. Miró a Ernesto con rabia y dolor en los ojos. ¿Por qué me trajeron aquí si saben que estoy en peligro? Exigió saber. Ernesto suspiró. Porque ahora que Eduardo sabe de tu existencia, no puedes huir. Si tratas de escapar, él se asegurará de que nunca puedas contar la verdad. Joaquín sintió un escalofrío. Entonces, ¿quiere matarme? El abogado no respondió de inmediato. Lo que Eduardo quiere es el control total de la familia y su fortuna. Mientras no lo desafíes, es posible que no haga nada, pero si decides quedarte, estarás entrando a su juego. Joaquín sintió que el aire se volvía más denso. La vida que conocía había terminado. Ahora tenía dos opciones: huir y vivir con miedo el resto de su vida o quedarse y luchar por la verdad. Antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió. Un hombre alto, de cabello oscuro y traje elegante, entró con una sonrisa fría en el rostro. Así que tú eres el hijo perdido de Arturo, dijo con voz profunda. Bienvenido a la familia, Joaquín. Era Eduardo Landaeta. Joaquín sintió un escalofrío al ver a Eduardo. Su presencia era imponente, y la manera en que lo observaba, como si estuviera evaluándolo, le hizo sentir como una presa frente a su depredador. He escuchado mucho sobre ti, dijo Eduardo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es curioso que aparezcas justo ahora, cuando las cosas en la familia están complicadas. Joaquín se obligó a mantener la compostura. Yo no pedí esto. Solo quiero saber la verdad. Eduardo soltó una breve carcajada. ¿La verdad? Sus ojos brillaron con burla. La verdad es que naciste en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Mi hermano, tu padre, era un soñador que pensó que podía desafiar a nuestra familia. Y mira lo que le pasó. Joaquín sintió que la sangre le hervía, pero Ernesto intervino antes de que pudiera responder. Eduardo, Joaquín tiene derecho a conocer su historia y a decidir su propio destino. Eduardo lo ignoró y se acercó a Joaquín, mirándolo fijamente. Voy a darte un consejo, chico. Olvida este lugar. Olvida a los Landaeta. No quiero problemas contigo, pero si decides quedarte, estarás desafiándome. Y créeme, no quieres hacer eso. Joaquín lo miró sin pestañear. Si mi padre no se rindió ante ti, yo tampoco lo haré. Eduardo sonrió de medio lado. Eres más valiente de lo que pensé. Veamos cuánto te dura. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación. Joaquín sabía que acababa de declarar la guerra. Tras el tenso encuentro con Eduardo, Joaquín decidió que no se iría sin luchar. No permitiría que su padre fuera olvidado y mucho menos que su asesino siguiera libre. Pero no podía hacerlo solo. Esa noche, mientras caminaba por los jardines de la mansión, sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, listo para defenderse, pero se encontró con Victoria. Necesitamos hablar, dijo ella en voz baja. Joaquín cruzó los brazos. ¿Por qué debería confiar en ti? Victoria suspiró. Porque Eduardo también es mi tío, y yo sé cosas que pueden ayudarte. Joaquín la miró con cautela. ¿Por qué querrías ayudarme? Victoria sonrió con amargura. Porque Eduardo no solo mató a tu padre. También destruyó mi familia. Joaquín sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué quieres decir? Victoria lo miró fijamente. Si quieres descubrir toda la verdad y derrotarlo, necesitarás mi ayuda. Pero tienes que decidirte ahora. No hay vuelta atrás. Joaquín supo en ese momento que ya no había escape. Si quería justicia, debía enfrentarse a Eduardo con todo lo que tenía. Y ahora, al menos, tenía un aliado. Joaquín miró a Victoria con desconfianza. Sabía que enfrentarse a Eduardo era peligroso, pero si ella tenía información que pudiera ayudarlo, debía escucharla. ¿Qué es lo que sabes? Preguntó con seriedad. Victoria suspiró y miró alrededor antes de hablar en voz baja. Eduardo controla la familia con miedo. Mi padre intentó enfrentarlo hace años y terminó arruinado. Pero antes de que lo destruyera por completo, mi padre descubrió algo importante.
Pruebas de que Eduardo estuvo involucrado en la muerte de tu padre. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde están esas pruebas? Victoria bajó la voz aún más. En el estudio de Eduardo. Mi padre las escondió allí antes de huir. Joaquín apretó los puños. Sabía que Eduardo no dudaría en eliminar cualquier prueba que pudiera incriminarlo. Entonces tenemos que encontrarlas, dijo con determinación. Victoria asintió. Será peligroso. Eduardo no confía en nadie y su estudio está siempre cerrado. Pero si logramos entrar, tal vez encontremos lo que necesitamos para destruirlo. Joaquín respiró hondo. Sabía que estaba cruzando una línea sin retorno. Pero ya no podía detenerse. Era hora de buscar respuestas. Esa noche, Joaquín y Victoria se reunieron en un rincón oscuro del jardín de la mansión para planear su siguiente movimiento. Eduardo guarda la llave de su estudio consigo, susurró Victoria. Pero hay una copia en la oficina del mayordomo. Joaquín frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Victoria sonrió de medio lado. Porque cuando era niña, solía espiarlo. Eduardo no se fía ni de su sombra, así que siempre tiene un plan de respaldo. Joaquín asintió. Entonces necesitamos conseguir esa llave sin que el mayordomo lo note. Victoria miró la mansión y luego a Joaquín. Yo distraeré al mayordomo. Tú entras a su oficina y buscas la llave. Joaquín tragó saliva. Sabía que era arriesgado, pero no había otra opción. Está bien. Hagámoslo. Victoria se fue por un pasillo oscuro mientras Joaquín se acercaba a la oficina del mayordomo. Su corazón latía con fuerza. Si lo atrapaban, Eduardo sabría que estaba investigándolo. Giró la perilla con cuidado y entró en la oficina a oscuras. Ahora solo tenía que encontrar la llave antes de que fuera demasiado tarde. Joaquín buscó entre los cajones del escritorio, su respiración acelerada. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierto. Finalmente, su mano tocó algo frío, una pequeña llave plateada. Debe ser esta, susurró. Se la guardó en el bolsillo y salió de la oficina tan rápido y silenciosamente como pudo. Afuera, vio a Victoria hablando con el mayordomo, distrayéndolo con preguntas sobre la administración de la mansión. Cuando ella lo vio, hizo un leve gesto con la cabeza. Ambos se reunieron en un pasillo oscuro. ¿La tienes? Preguntó Victoria. Joaquín asintió y le mostró la llave. Bien. Entonces, esta noche entraremos al estudio de Eduardo. Joaquín sintió un nudo en el estómago. Sabía que Eduardo no se andaba con juegos. Si los atrapaba, las consecuencias podrían ser desastrosas. Esperaron a que la casa se sumiera en el silencio nocturno. Cuando las luces se apagaron y todo quedó en calma, se dirigieron al estudio. Con manos temblorosas, Joaquín insertó la llave en la cerradura. Un clic sonó en la oscuridad. «Estamos dentro», susurró Victoria. Joaquín empujó la puerta y entraron al estudio de Eduardo, sin saber que estaban a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. El estudio de Eduardo era un lugar imponente, con estanterías llenas de libros antiguos y una gran chimenea en la esquina. Un escritorio de caoba ocupaba el centro de la habitación. «Tenemos que darnos prisa», murmuró Joaquín. Victoria se dirigió a la biblioteca, mientras Joaquín revisaba los cajones del escritorio. Encontró documentos financieros, pero nada que probara su culpabilidad. Hasta que vio un archivador con una cerradura. «Aquí debe estar», susurró. Intentó abrirlo, pero estaba asegurado con clave. Miró a Victoria. «Necesitamos la combinación». Victoria frunció el ceño. «Prueba el cumpleaños de Eduardo». 13 de marzo. Joaquín marcó 1303, pero no funcionó. «¿Tu cumpleaños?», sugirió él. Victoria dudó. «Vale la pena intentarlo». 09 de agosto. Joaquín ingresó 0908. Un clic resonó en la habitación. El archivador se abrió. Dentro había varias carpetas, pero una de ellas llamó su atención. Tenía el nombre de su padre, Arturo Landaeta. Sacó los documentos y empezó a leer. Lo que vio lo dejó helado. «Victoria, esto es una confesión. Aquí Eduardo da órdenes para que eliminen a mi padre». Victoria tomó el papel y leyó con horror. «Esto es lo que necesitábamos. Pero tenemos que salir de aquí antes de que nos descubran». Joaquín asintió. Pero justo cuando cerraban el archivador, la puerta del estudio se abrió de golpe. Eduardo estaba allí, mirándolos con una sonrisa gélida. «¿Divirtiéndose, chicos?». Joaquín sintió como el miedo le oprimía el pecho. Eduardo entró lentamente al estudio, cerrando la puerta tras de sí. «Sabía que eras curioso»,
dijo con voz fría. Pero nunca imaginé que serías tan imprudente. Victoria se puso delante de Joaquín. Sabemos la verdad, Eduardo. Encontramos las pruebas de lo que hiciste. Eduardo sonrió con burla. ¿Y qué piensan hacer con ellas? ¿Llamar a la policía? Joaquín apretó los puños. Voy a hacer justicia. Mi padre no murió en un accidente. Lo asesinaste, y ahora tengo pruebas. Eduardo se acercó con calma. ¿De verdad crees que puedes derrotarme, Joaquín? Este es mi mundo. No importa qué documentos tengas, siempre habrá una forma de hacerlos desaparecer, junto con cualquier testigo. Joaquín sintió un escalofrío. No voy a dejar que me intimides. Eduardo lo miró fijamente antes de sonreír con frialdad. Entonces prepárate, sobrino. Acabas de declarar la guerra. Dicho esto, salió del estudio, dejándolos solos. Victoria miró a Joaquín con preocupación. Esto es solo el comienzo. Eduardo no se quedará de brazos cruzados. Joaquín tomó aire, sintiendo por primera vez el peso real de lo que estaba enfrentando. Lo sé, pero ya no hay vuelta atrás. Ahora, más que nunca, debía luchar por la verdad, y por su vida. Victoria y Joaquín sabían que Eduardo no se quedaría de brazos cruzados. Habían cruzado una línea peligrosa. Tenemos que salir de aquí, susurró Victoria. Joaquín asintió y escondió los documentos en el interior de su chaqueta. Sabía que si Eduardo los atrapaba con esa evidencia, su destino estaría sellado. Salieron del estudio en silencio, asegurándose de que el pasillo estuviera despejado. La mansión estaba en penumbras, pero Joaquín sentía que en cualquier momento alguien podía aparecer. Por aquí, susurró Victoria, guiándolo hacia la escalera de servicio. Sin embargo, cuando llegaron a la puerta trasera, se detuvieron en seco. 2 guardias de Eduardo estaban apostados en la salida. Nos está esperando, murmuró Joaquín. No hay otra forma de salir, dijo Victoria, apretando los dientes. Joaquín miró alrededor y vio una ventana abierta en el pasillo. Tal vez sí la hay. Sin perder tiempo, treparon por la ventana y bajaron por la enredadera del jardín. Sus corazones latían con fuerza, pero lograron salir sin ser vistos. Al tocar el suelo, Joaquín tomó la mano de Victoria. Ahora necesitamos ayuda. Victoria lo miró fijamente. Conozco a alguien que podría ayudarnos, pero no será gratis. Joaquín asintió. No importaba el precio. Necesitaban aliados. Victoria guió a Joaquín a través de la ciudad hasta un edificio antiguo en una zona industrial. Tocó la puerta 3 veces, esperó unos segundos y volvió a tocar 2 veces más. La puerta se abrió lentamente, y un hombre de cabello canoso y mirada severa apareció. Vaya, Victoria, pensé que no volvería a verte, dijo el hombre, cruzándose de brazos. Necesitamos tu ayuda, Ricardo, dijo ella. Ricardo observó a Joaquín con desconfianza. ¿Quién es el chico? Joaquín Landaeta, hijo de Arturo, respondió Victoria. Los ojos de Ricardo se agrandaron. ¿Hijo de Arturo? Su expresión cambió de escepticismo a interés. Pasa, muchacho. Necesitamos hablar. Entraron a la oficina de Ricardo, un lugar abarrotado de papeles y fotografías antiguas. Joaquín no tardó en notar una imagen de su padre junto a Ricardo. ¿Cómo conociste a mi padre?, preguntó. Ricardo suspiró. Trabajé con él durante años. Antes de que Eduardo se apoderara de todo, Arturo y yo intentamos sacarlo del negocio familiar. Yo fallé, y él pagó con su vida. Joaquín sacó los documentos. Tenemos pruebas contra Eduardo, pero necesitamos ayuda para usarlas. Ricardo los miró fijamente. Entonces tenemos trabajo que hacer. Ricardo estudió los documentos con atención. Esto es suficiente para hundir a Eduardo, dijo, pero no será fácil. ¿Qué sugieres?, preguntó Joaquín. Ricardo se inclinó hacia ellos. Necesitamos filtrar esta información a la prensa y a la policía al mismo tiempo. Si Eduardo se entera antes, hará que todo desaparezca. Victoria asintió. Yo puedo encargarme de los medios. Tengo contactos en los periódicos. Joaquín sintió un escalofrío. Y yo llevaré esto a la policía. Ricardo negó con la cabeza. No, muchacho. Eduardo tiene influencia en la policía. Si te presentas solo con estos papeles, podrían desaparecer junto contigo. Joaquín apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos? Ricardo sonrió con astucia. Conozco a alguien dentro de la fiscalía que odia a Eduardo tanto como nosotros. Pero tenemos que actuar con precisión. Si fallamos, Eduardo sabrá que fuimos nosotros. Joaquín respiró hondo.
Entonces hagámoslo bien. Sabía que no podía cometer errores. Era todo o nada. Mientras Joaquín y Victoria preparaban su ataque contra Eduardo, un mensaje anónimo llegó al teléfono de Ricardo. Sé lo que están planeando. No van a ganar. Ricardo frunció el ceño y mostró el mensaje a los demás. Nos están vigilando. Victoria se puso de pie de golpe. ¿Cómo lo supieron? Ricardo se frotó la barbilla. Alguien nos traicionó. Joaquín sintió un nudo en el estómago. ¿Quién más sabía de esto? Se miraron entre sí. Solo ellos tres estaban en el plan, o al menos eso creían. Tal vez alguien más escuchó, susurró Victoria. Eduardo siempre tiene espías. Ricardo se levantó. No podemos detenernos. Si Eduardo sabe lo que estamos haciendo, significa que tiene miedo. Joaquín asintió, pero la paranoia comenzó a invadirlo. Si Eduardo tenía ojos en todas partes, ¿quién podía garantizar que no estuvieran en su grupo? Hay que movernos más rápido, dijo Ricardo. La traición estaba cerca, pero ya no podían detenerse. Al día siguiente, Joaquín salió con Ricardo para reunirse con el contacto de la fiscalía. Victoria debía entregar la información a la prensa por su cuenta. No podemos fallar, le dijo Joaquín antes de separarse. Ten cuidado, respondió ella. Joaquín y Ricardo tomaron un taxi hasta un punto de encuentro acordado, un estacionamiento abandonado. Pero en cuanto bajaron del auto, Joaquín sintió que algo andaba mal. Esto es demasiado silencioso, susurró. Ricardo también lo notó. De repente, un auto negro entró a toda velocidad y se detuvo frente a ellos. 4 hombres armados bajaron y los rodearon. ¡Qué decepción, Joaquín!, dijo una voz familiar. Eduardo salió del auto con una sonrisa cruel. Pensaste que podías jugar conmigo y salir ileso. Joaquín sintió un escalofrío. ¿Cómo supiste? Eduardo rió. Sabía que Ricardo intentaría algo tarde o temprano. Y tú, solo fuiste un niño tonto jugando a ser héroe. Joaquín apretó los puños. No tienes escapatoria, Eduardo. Tenemos pruebas contra ti. Eduardo sacó su teléfono y mostró la pantalla. ¿Estas pruebas? Qué lástima que ya no existan. Joaquín sintió el impacto de la traición. Alguien nos vendió. Eduardo se inclinó hacia él. Deberías elegir mejor a tus amigos. Joaquín supo que estaba en serios problemas. Ahora no solo había perdido las pruebas, también estaba atrapado. El sonido del viento helado se mezclaba con la tensión en el estacionamiento abandonado. Joaquín y Ricardo estaban rodeados, y Eduardo disfrutaba cada segundo de su victoria. ¿Qué harás ahora, sobrino? Preguntó con burla. Ya no tienes pruebas, ni aliados. Solo te queda aceptar la realidad, nunca debiste aparecer. Joaquín sintió la furia burbujear dentro de él, pero debía mantenerse calmado. Miró a Ricardo, quien parecía estar analizando la situación. Tal vez ya no tengamos los documentos, pero la verdad siempre sale a la luz, respondió Joaquín. Eduardo sonrió con burla. ¿La verdad? La verdad la dicta quien tiene el poder. Hizo una señal con la mano y 2 de sus hombres se acercaron. Uno sujetó a Joaquín por los brazos, mientras el otro golpeaba a Ricardo en el estómago, haciéndolo caer de rodillas. Tienes 2 opciones, continuó Eduardo, inclinándose hacia Joaquín. O desapareces para siempre y olvidas esta historia, o te aseguro que tu fin será peor que el de tu padre. Joaquín apretó los dientes. Sabía que Eduardo no estaba jugando. Si quería salir de esta con vida, necesitaba un milagro, o una distracción. Y justo en ese momento, se escuchó un estruendo a la distancia. Alguien más había llegado. Los faros de un auto iluminaron el estacionamiento, y antes de que los hombres de Eduardo reaccionaran, un estruendo ensordecedor rompió el silencio. ¡Van! Uno de los guardias de Eduardo cayó al suelo, herido en la pierna. Los demás desenfundaron sus armas, buscando el origen del disparo. ¿Qué demonios?, rugió Eduardo. Desde el auto, una figura emergió con rapidez. Victoria. Joaquín, al suelo, gritó, disparando otro tiro de advertencia. Joaquín no lo pensó 2 veces y se lanzó al piso, mientras Ricardo aprovechaba la confusión para abalanzarse sobre otro de los matones. «Suban al auto, rápido», gritó Victoria. Ricardo y Joaquín corrieron hacia el vehículo. Eduardo, furioso, sacó su pistola, pero Joaquín reaccionó instintivamente, tomándole la muñeca y desviando el arma antes de que pudiera disparar. «Nos volveremos a ver, Eduardo», dijo Joaquín, antes de correr hacia el auto. Subieron a toda prisa,
y Victoria pisó el acelerador, dejando atrás el caos. Mientras se alejaban, Joaquín miró por el retrovisor y vio la expresión de Eduardo. Esto no había terminado. Solo era el comienzo de una guerra más grande. El auto avanzaba a toda velocidad por las calles de la ciudad, alejándose del estacionamiento. Victoria no habló hasta que estuvieron lo suficientemente lejos. ¿Están bien?, preguntó, mirando a Joaquín y Ricardo. Nos habrían matado si no llegabas, dijo Ricardo, frotándose el costado. Joaquín asintió, aún con la adrenalina en el cuerpo. Nos atraparon desprevenidos. Eduardo nos estaba vigilando. Victoria apretó el volante. No solo los estaba vigilando, alguien lo ayudó. La traición seguía siendo un misterio, pero ahora tenían un problema mayor. Habían perdido las pruebas. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Joaquín, frustrado. Victoria tomó un desvío y se adentró en un barrio más discreto. Conozco un lugar donde podemos escondernos y reagruparnos. Minutos después, se detuvieron frente a un edificio antiguo. Entraron rápidamente, asegurándose de que nadie los siguiera. Bienvenidos a mi refugio, dijo Victoria. Joaquín miró a su alrededor. Estaban a salvo por ahora, pero Eduardo no tardaría en encontrarlos. Debían moverse rápido. Sentados en una mesa improvisada en el refugio de Victoria, Joaquín, Ricardo y ella intentaban encontrar una nueva estrategia. Necesitamos pruebas nuevas, dijo Joaquín. Algo que Eduardo no pueda borrar. Ricardo asintió. Y tenemos que asegurarnos de que esta vez no pueda detenernos. Victoria pareció dudar un momento antes de hablar. Hay un último recurso, pero es arriesgado. Joaquín la miró con intensidad. Dímelo. Victoria respiró hondo. Eduardo guarda registros de todas sus operaciones ilegales en un servidor privado en su mansión. Si logramos entrar y copiar esos archivos, tendremos lo que necesitamos para destruirlo. Ricardo se frotó la barbilla. ¿Sabes cómo acceder? Victoria asintió. Hay una sala oculta en su despacho. Solo algunos miembros de la familia conocen su existencia. Joaquín se recargó en la silla. Entonces tenemos que infiltrarnos. Ricardo negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Eduardo ya sospecha de ustedes. Joaquín lo miró con seriedad. No nos queda otra opción. El plan estaba en marcha. Era todo o nada. Esa misma noche, Joaquín y Victoria se dirigieron a la mansión de los Landaeta. La seguridad debe haber aumentado después de lo que pasó, susurró Victoria mientras se acercaban por la parte trasera. Joaquín asintió. Entonces debemos ser más inteligentes. Se escabulleron entre las sombras hasta una entrada lateral. Victoria sacó una llave de su bolsillo. Mi padre me dio acceso a esta puerta cuando era niña. Eduardo nunca supo que la tenía. La puerta se abrió sin problemas, y ambos entraron en silencio. Los pasillos estaban oscuros, y el eco de sus pasos resonaba en la enorme mansión. Avanzaron con cautela hasta el despacho de Eduardo. La sala oculta está detrás de la estantería, susurró Victoria, palpando la pared hasta encontrar un mecanismo secreto. Con un leve clic, la estantería se movió, revelando una puerta de acero. Joaquín miró el teclado numérico. Debe tener un código de acceso. Victoria asintió. Y yo lo sé. Marcó una serie de números y la puerta se abrió. Frente a ellos, una computadora con múltiples pantallas parpadeaba. Aquí está todo, susurró Joaquín, sintiendo que la Victoria estaba cerca. Pero justo cuando conectaba el dispositivo USB para copiar la información, la puerta del despacho se abrió de golpe. Una silueta apareció en la entrada, con un arma en la mano. Sabía que volverían, dijo Eduardo con una sonrisa cruel. Y esta vez, no habrá escapatoria. Joaquín y Victoria se quedaron congelados. Eduardo estaba en la puerta con un arma apuntando directamente hacia ellos. Creyeron que podían vencerme, ¿verdad?, dijo Eduardo con una sonrisa fría. Pero se olvidaron de algo. Yo siempre estoy un paso adelante. Victoria se puso frente a Joaquín, como si quisiera protegerlo. Si disparas, nunca sabrás qué información logramos copiar, dijo con firmeza. Eduardo entrecerró los ojos. Eso es mentira. No tuvieron tiempo. Joaquín, sin mostrar miedo, levantó la memoria USB que había conectado. Tal vez sí, tal vez no. ¿Quieres arriesgarte a descubrirlo? El rostro de Eduardo se endureció. Dámela. Ahora. Joaquín sabía que no podía entregarla. Si lo hacía, su última oportunidad de justicia desaparecería. Pero tampoco podía hacer un movimiento brusco o Eduardo dispararía sin dudarlo.
De repente, un ruido fuerte se escuchó desde el pasillo. «Señor Eduardo. Algo pasa en la entrada», gritó uno de sus guardias. Eduardo se distrajo por un segundo. Fue todo lo que Joaquín necesitó. Sin pensarlo, se lanzó hacia Victoria y apagó la computadora de un golpe. Al mismo tiempo, la luz de la habitación parpadeó y la pantalla quedó en negro. «¡Maldición!», rugió Eduardo, girando el arma hacia Joaquín. Pero antes de que pudiera disparar, Victoria lanzó un libro pesado hacia él. Eduardo se cubrió, dándoles la oportunidad de correr. Tenían que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Joaquín y Victoria corrieron por los pasillos oscuros de la mansión. La alarma comenzó a sonar y los guardias de Eduardo aparecieron por todas partes. «No dejen que escapen», gritó Eduardo desde el despacho. Joaquín sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. «La salida trasera», gritó Victoria, guiándolo. Tomaron un pasillo lateral, pero un guardia bloqueó la puerta. Joaquín no dudó y le lanzó un golpe directo al rostro. El hombre cayó al suelo, aturdido. «¡Vamos!», exclamó Joaquín. Corrieron hasta la parte trasera de la mansión, pero un grupo de guardias ya estaba esperándolos. «¡Alto ahí!», gritó uno de ellos, apuntándolos con un arma. Joaquín y Victoria se detuvieron en seco. «Esto no pinta bien», susurró Victoria. Pero entonces, el rugido de un motor rompió el silencio. Un auto negro apareció a toda velocidad, derrapando frente a la mansión. La puerta del conductor se abrió y Ricardo asomó la cabeza. «¡Suban!». Joaquín y Victoria no lo pensaron dos veces. Corrieron hacia el auto y se lanzaron dentro. «¡Acelera!», gritó Joaquín. Ricardo pisó el acelerador y salieron disparados de la mansión, dejando a Eduardo gritando de furia en la entrada. El auto avanzaba a toda velocidad por las calles de la ciudad. Nadie hablaba, cada uno procesando lo que acababa de suceder. «¿Lo conseguiste?», preguntó Ricardo sin apartar la vista del camino. Joaquín apretó la memoria USB en su mano. «Sí, pero Eduardo casi nos atrapa». Victoria suspiró. «No podemos esperar más. Debemos hacer público esto antes de que Eduardo nos encuentre». Ricardo asintió. «Tengo un contacto en la fiscalía que podría ayudarnos, pero necesitamos movernos rápido». Joaquín miró la memoria USB. En ese pequeño dispositivo estaba la verdad, la prueba que podía derribar a Eduardo. «Vamos con tu contacto», dijo con determinación. Se acabó el juego para Eduardo. Ricardo aceleró, pero Joaquín sabía que Eduardo no se rendiría tan fácilmente. El final estaba cerca, pero todavía tenían que asegurarse de que la justicia hiciera su trabajo. Horas después, Joaquín, Victoria y Ricardo llegaron a la fiscalía. «¿Crees que este tipo nos ayude?», preguntó Joaquín con nerviosismo. «Es nuestro mejor recurso», respondió Ricardo. Entraron a la oficina de un hombre mayor, de mirada seria. «Señor fiscal, tenemos pruebas de los crímenes de Eduardo Landaeta», dijo Ricardo, colocando la memoria USB sobre el escritorio. El fiscal la tomó con cuidado. «Si esto es real, Eduardo caerá. Pero necesito verificarlo antes». Conectó la memoria a su computadora y comenzó a revisar los archivos. A medida que leía, su expresión se volvía más tensa. «Dios mío, aquí está todo. Lavado de dinero, sobornos, asesinatos. Eduardo está acabado». Joaquín sintió un alivio inmenso. «Entonces, ¿lo arrestarán?». El fiscal asintió. «Voy a emitir una orden de arresto de inmediato». Joaquín exhaló, sintiendo que por fin la justicia estaba de su lado. Pero justo cuando pensaban que todo había terminado, un estruendo se escuchó fuera de la oficina. Alguien había venido por ellos. La puerta de la oficina se abrió de golpe y dos hombres armados entraron. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos. Joaquín reconoció a los matones de Eduardo. «Nos encontraron», susurró Victoria. El fiscal intentó tomar su teléfono, pero uno de los hombres le apuntó con el arma. «Ni lo pienses». En ese momento, Eduardo entró en la oficina con su sonrisa arrogante. «¿De verdad pensaron que podían destruirme tan fácil? ¡Qué ingenuos!». Joaquín se levantó lentamente. «Es demasiado tarde, Eduardo. Ya entregamos las pruebas». Eduardo rió. «Eso lo veremos». Pero antes de que pudiera hacer algo, un grupo de policías irrumpió en la oficina. «Policía, suelten sus armas». Los hombres de Eduardo intentaron reaccionar, pero los agentes fueron más rápidos. En cuestión de segundos, Eduardo estaba siendo esposado. «No pueden hacer esto», gritó. «Yo soy Landaeta».
El fiscal se acercó con una sonrisa fría. Y ahora serás un prisionero. Joaquín sintió que por fin podía respirar. Eduardo Landaeta, el hombre que había controlado su vida con miedo, estaba acabado. Victoria le tomó la mano con una sonrisa. Lo logramos. Joaquín asintió. Por fin, la verdad había salido a la luz. Pero sabía que su historia apenas comenzaba. Gracias por disfrutar de esta historia con nosotros. Dale, me gusta. Suscríbete a Emociones Narradas y deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en los vídeos en pantalla para seguir explorando más relatos llenos de emociones. Que Dios te bendiga.